Hola mis queridos hermanos de Perú, les saludo con la paz del Señor. Un privilegio nuevamente estar este año con ustedes compartiendo la palabra del Señor, y esta vez en forma de estudio, ¿verdad? Medio que un discipulado. Y soy muy agradecida con el Señor por este privilegio que estoy teniendo de conocerle a ustedes, de caminar con ustedes, de poner en práctica también aquello que el Señor me llamó a hacer en este seminario, a capacitar y todo eso. Y es un privilegio muy grande para mí estar trabajando, sirviendo al Señor con ustedes, a la iglesia de Perú. Les mando un saludo. Y bien, hoy nosotros estaremos hablando sobre el tema por qué era necesario que el Salvador fuera Dios y hombre en una sola persona. Entonces nosotros estaremos abordando ese tema. Y antes de comenzar, yo quería orar con ustedes. Amén. Señor nuestro Dios y Padre, te agradecemos por este momento que tú nos has dado, nos has proporcionado, Señor. Muchas gracias por los hermanos de Perú, por la iglesia de Betel de Perú, de Lima, Perú, Señor. Te agradecemos por la vida de la Misví, por la vida de la hermana Sonia y de todos ellos que están ahí, Señor, trabajando, sirviendo para tu gloria, Señor, para el reino de Dios. Te agradecemos, Señor, por la salud. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Muchísimas gracias, Señor, y te pedimos que a cada día nosotros podamos conocerte más y más, nos aprofundar en tu verdad, Señor, y que cada día nosotros vengamos a ser sensible a tu voz, Señor, para escuchar aquello que tú quieres decirnos a nosotros por medio de tu palabra. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús te pedimos que tú estés iluminando nuestra mente, que nos estés trayendo entendimiento de tu palabra para que podamos, Señor, aprender más y más de ti. Es así que nosotros te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Para comenzar, yo quería leer algunos textos, y de acuerdo a eso estaremos meditando en esos textos. Lo que va a hacer es responder a la pregunta del tema, que es por qué era necesario que el Salvador fuera hombre, fuera Dios y hombre en una única persona. Y el primer texto que estaremos leyendo se encuentra en Mateo. Este video va a quedar guardado, pero yo quería que ustedes me acompañasen a leer también los textos. Acá yo ya tengo abierto Mateos capítulo 2, versículo 21 al 23. Y dice así la palabra del Señor. El versículo 21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es Mateos 2, 21
al 23. Ahí vamos a estar abordando esa cuestión, que era necesario que Dios se torne hombre para que podamos ser salvos por medio de Él. Pues nadie más podría salvarnos si no fuese Él. Tenía que ser Él. Jesús, Él fue 100% hombre y 100% Dios. Nunca fue más y 100% Dios y dejó de ser 100% hombre. No, siempre era dividido en la misma cantidad, o sea, 100% hombre y 100% Dios. No porque se tornó hombre dejó de ser Dios, o porque era Dios no podía ser hombre. Él fue 100% Dios y 100% hombre cuando Él estuvo aquí en la tierra. Entonces Él tuvo que pasar por el mismo proceso que nosotros pasamos, inclusive cosas peores. Él experimentó, Él lloró, Él sintió tristeza en su corazón, Él tenía que bañarse, Él también tenía sus necesidades así como nosotros. Él también tenía calor, sentía frío. Hasta la Biblia va a decir que Él también necesitaba descansar, Él también necesitaba hablar con el Padre. Entonces, aunque Él fue Dios y 100% hombre, Él necesitaba tener esa comunión con su Padre. Entonces ahí nosotros vemos también la necesidad, y cuando nosotros nos espejamos por Jesús, vemos como Él, aunque fue Dios, necesitaba estar en comunión con el Padre. Entonces vemos una lección que podemos tirar para nuestras vidas también, que nosotros como seres humanos mucho más necesitamos del Señor, porque fuera de Él no somos nada, y también necesitamos de dirección de parte de Él. Entonces vemos cómo es importante eso en nuestras vidas. Pero además de el ser hombre, a diferencia de nosotros, que nosotros somos pecadores, Él nunca pecó. Durante toda su vida acá en la tierra, Él nunca pecó. Él siempre fue santo, nunca dejó de ser santo. La palabra del Señor dice que en todo fue tentado, pero el Señor fue tentado también, pero Él nunca pecó, nunca cayó en ese pecado. Entonces Él era santo y nunca dejó de ser santo. Vemos también como el salmista David mismo va a decir que un texto que se encuentra en Salmos va a decir: he aquí en maldad he sido formado y en pecado me recibió mi madre. O sea que desde que nacemos, nosotros nacemos en pecado, después de que Adán y Eva pecaron. Todos los que nacieron después nacimos en pecado y necesitamos de un Salvador. Entonces Jesús, en cambio Jesús, Él no nació en pecado, Él nunca pecó y siempre fue fiel al Señor en todo. Era necesario que Él pasase por el proceso de humillación para dejarnos un camino para seguir, una verdad para creer y una vida para vivir a su lado. Si no fuese así, estaríamos perdidos, sin rumbo y sin dirección, viviendo una vida sin sentido y creyendo en la mentira de Satanás. Entonces era necesario que Él se tornase hombre, porque por medio de eso Él iba a morir, como fue hecho, como aconteció hace 2000 años atrás, ¿verdad? Era necesario que Él pase por ese proceso de humillación, que Él cumpliese la promesa, que Él cumpliese lo que el Señor, que es su Padre,
le había dado para hacer. Entonces en todo Él fue fiel y Él murió por nosotros. Era necesario que Jesús, el Hijo de Dios, pase por el proceso de ser hombre para que se cumpla lo que Dios había hablado tiempos atrás por medio de los profetas. Entonces los profetas eran como que la voz de Dios. Ellos escuchaban la voz de Dios y ellos eran mensajeros. Ellos hablaban acerca de lo que iba a pasar muchas veces. Y el propio nombre de Jesús nos revela quién es Él, que es Emmanuel, ¿verdad? Y ahí es interesante que en el texto va a decir el significado de Emmanuel, que significa Dios con nosotros, va a decir el texto. Y entonces literal, Él estaba con nosotros, Él estaba con sus discípulos, Dios estaba con sus discípulos en aquel momento, siendo hombre y siendo 100% Dios. Entonces vemos eso. Y ahora quiero leer el texto de Mateos capítulo 3 y versículo 17. Mateos 3, capítulo 3, versículo 17. Y dice así la palabra del Señor. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús, además de ser 100% Dios y 100% hombre, Él también es el Hijo de Dios. Cuando Juan el Bautista bautizó Jesús, vino una voz de los cielos que le decía a Jesús: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ese momento Jesús estaba calificado para asumir la grande tarea de su Padre, del Padre, que le había dado. O sea, Él estaba ahí comenzando su ministerio, Él ya estaba pronto, ya estaba apto para comenzar ese ministerio. El ministerio que el Señor le había dado, que su Padre le había dado. Para salvarnos del pecado, Él mismo tendría que ser puro, para soportar, perdonar nuestros pecados y tener paciencia con nuestras flaquezas. Él necesitaba ser bondadoso, manso y gracioso. Entonces no tendría sentido de que una persona tenga el mismo peso que nosotros, o sea, que pecase, por ejemplo. Era necesario que Él sea puro, que Él sea santo, que Él sea Dios, para que Él pueda salvarnos de nuestros pecados. Entonces, Él no pecó. Vemos otra vez que Él necesitaba ser puro y tener ese amor incondicional por nosotros. Si nosotros vemos la palabra del Señor y la vida de Jesús aquí en el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, nosotros vemos que el amor que Jesús tenía por sus discípulos, por las personas, era incondicional, no tenía condiciones. Él no tenía límites en amar a las personas. Vemos que cuando nosotros nos vemos nosotros siempre nos limitamos. Si una persona nos hirió, si una persona hizo algún mal contra nosotros, medio que nosotros tenemos esa dificultad de querer perdonar. No que no podemos perdonar, pero lleva un proceso por la cual nosotros pasamos para que eso pueda ser completado.
Sin en cambio Jesús, Él nos amó tal y cual nosotros somos, porque Él entendía que nosotros éramos flacos, que nosotros éramos débiles, nuestra propia naturaleza, ¿verdad? Que era caída. Entonces Él tenía esa paciencia suficiente y Él soportaba todo eso. Jesús es Hijo de Dios Padre por generaciones eternas, aquel que participó plenamente de la esencia divina juntamente con el Padre y el Espíritu. Él es el amado del Padre, Jesús. Entonces, en este texto, Dios, ¿verdad?, va a decir, este es mi Hijo amado. Entonces, vemos que Jesús era el Hijo amado de Dios. Y vemos también cómo Jesús participó de toda la creación. Ya desde el inicio nosotros vemos en Génesis, cuando leemos Génesis, en el primer capítulo, vamos a ver que no necesariamente Él se presenta como Jesús, pero Dios va a hablar y va a decir, hagamos a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Él se estaba refiriendo al hombre en ese momento. Entonces Él estuvo desde el inicio, Dios. Y ahí no hay mayor amor que Él siente el Padre por su Hijo. Aquí es mostrado el amor ágape. Este amor tiene raíces tan profundas, es tan grande como el corazón del propio Dios. Es tan inteligente y tan pleno de ternura, es infinito. Y como estaba diciendo, el amor de Dios no tenía condiciones, es infinito y más de lo que hasta nosotros podemos imaginar. No solo eso, sino que también este amor mencionado aquí en el texto es eterno, es intemporal, excede todos los límites que es temporal. O sea, no tiene límite, Él tampoco tiene un cierto tiempo. De aquí hasta el próximo sábado yo te voy a amar, porque después ya vas a apartarte de mí y todo eso. No, el amor de Dios no es así. En su amor es incondicional, no tiene límites, su amor no tiene límites. Entonces en este texto vemos presente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En otras palabras, la Trinidad. Estos tres están interesados en nuestra salvación y estos tres son uno. Entonces, Juan está bautizando a Jesús. Ahí aparece una voz de los cielos que era del Padre, que va a decir, este es mi Hijo amado en quien me complazo. Y va a venir el Espíritu Santo en forma de paloma, va a decir el texto. Entonces ahí nosotros vemos la persona del Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo. Entonces vemos la Trinidad en ese texto presente. Ahora en este momento quería que abran su Biblia en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Hebreos 4, 15. Y dice así la palabra del Señor. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Y Jesús es el único mediador entre el hombre y Dios, como bien él mismo dice, yo soy el camino,
Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y esto no digo yo, sino que su propia palabra va a decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Era Jesús hablando a sus discípulos. Entonces nosotros vemos que Él era el único mediador. No había otro, no había el plan B para hacer. Si no funciona esto, va a acontecer esto. No, Dios ya sabía de todo. Él ya había planeado todo. Entonces Jesús es el único mediador. Fue el único mediador, es el único mediador y va a ser el único mediador. Jesús es el único que nos puede llevar hasta el Padre. Entonces Jesús también fue tentado por el enemigo, como habíamos hablado, pero nada pecó. Él nunca dejó de ser santo. Él pasó por todo lo que nosotros pasamos hoy en día, inclusive cosas peores. Ya que me quiero referir con cosas peores que Él pasó. Cuando yo estaba escribiendo esto, estaba estudiando, yo estaba pensando en el sentido de la cruz, ¿verdad? Nosotros no necesitamos morir por nadie y sufrir por nadie para que pueda ser salvo aquella persona. No. Nosotros no pasamos por todo eso que Él pasó. Nosotros tenemos el privilegio de creer que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, una vez que creemos, tenemos esa fe. Esa fe viene por el oír de la palabra del Señor y mediante la gracia también. Es algo que el Señor nos da, nos proporciona. Entonces, cuando nosotros creemos, directamente pasamos a ser salvos con el Señor. Y ahí era necesario que Él pasase por todo eso, pero nosotros no. Nosotros no necesitamos morir en una cruz para que podamos ser salvos, ¿no? Y Él no estaba, también para explicarme, ¿verdad? Él no estaba muriendo por sus pecados. Él no, porque Él no tenía pecados. Él estaba muriendo por nuestros pecados. No era ni su pecado, eran nuestros pecados. Entonces lo que Él hizo es un acto de amor y muchas veces nos olvidamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces vivimos como si nada, como si no importase, como si solamente le conocemos al Señor. Yo ya escuché hablar sobre Él y creo, pero su vida no demuestra eso, no demuestra ese amor por lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es muy importante meditar en eso, meditar en lo que Él ha hecho y no quedarnos tristes, sino que alegres, contentos de que en algún momento nosotros estaremos con Él en la gloria. Y Él pasó por muchas cosas aquí en la tierra y va a decir, por eso Él no nos va a dar una carga o una prueba más de lo que nosotros podemos soportar. Él no es ese tipo de Dios. Él es misericordioso y a pesar de nuestras falta de fidelidad, Él continúa siendo fiel. Entonces Él pasó por proceso y sabe hasta dónde nosotros podemos aguantar. Él conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros corazones, conoce todo de nosotros. No vale la pena que nosotros estemos escondiendo, viendo si nuestros padres no están viendo lo que nosotros estamos haciendo, porque Él ve todo. Él es Dios. Entonces Él ve todo, Él sabe de todo de nosotros y no vale la pena que nosotros escondamos una cosa de Él.
Y Él no nos va a dar nada fuera de lo que nosotros podamos soportar. Él siempre nos va a dar esas pruebas para que nosotros podamos crecer en madurez espiritual. Y para que podamos ayudar también a otras personas, ¿verdad? Todo eso son instrumentos de Dios que Él nos da para que nosotros podamos ayudar a otras personas. Y ahora quería leer con ustedes Hebreos, bien de lado, Hebreos capítulo 5, versículo 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: porque todo sumo sacerdote toma de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, de lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. Vemos claramente que el sumo sacerdote es aquel que intercede delante de Dios por los hombres, con el fin de ofrecer sacrificio por los pecados de estos, por los pecados de aquellos hombres. El sumo sacerdote o del pueblo también. El sumo sacerdote trata con amor al pecador al respecto de todos sus pecados cometidos en ignorancia, ya que él mismo, siendo humano, es débil. Cristo se ofreció como sacrificio no por sus pecados, porque Él era sin pecados, pero sí se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, que somos hombres pecadores. Una cosa interesante para ser destacada es que todo sumo sacerdote caía en el mismo pecado que el pueblo cometía, porque era fallo. Es una cosa interesante de resaltar esto, que todos anteriormente había sumo sacerdote que era necesario que él dé en sacrificio un cabrito que no tenía que ser deficiente, tenía que ser el más bueno prácticamente, y hacía ese sacrificio por los pecados del pueblo que había cometido el pueblo durante cada año, y tenía que hacer eso anualmente. Y es interesante destacar que el sumo sacerdote, él también hacía ese sacrificio por sus pecados. En cambio, Jesús, él fue ese sacrificio. Jesús, él murió de una vez ya por todo. Él murió y no necesitó vivir para luego morir otra vez. No, su muerte bastó en la cruz. Entonces no necesitaba hacer como el sacerdote, no necesitaba hacer anualmente ese sacrificio, sino que el sacrificio de Jesús fue suficiente para lavarnos de todos nuestros pecados. Entonces su sangre es poderosa y es suficiente para que nosotros podamos ser limpios de todo pecado. Y eso también otra cosa para destacar, que el sumo sacerdote, él pecaba y él también hacía ese sacrificio por sus pecados. En cambio, Jesús, siendo sumo sacerdote, él no necesitó morir por sus pecados, porque él no tenía pecado, él no pecó, él nunca dejó de ser santo, como estoy dejando claro eso aquí. Él no pecó en ninguna manera, él no tenía mancha, él era sin mancha, sin defecto, él no tenía defecto. Quería leer también con ustedes Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14.
que dice: por tanto, acá voy a leer aquí. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabros y la ceniza de la becerra rociadas y los inmundos santifican para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta, para que sirváis al Dios vivo. Qué mensaje tan poderoso, tan fuerte que dice acá. Cuanto más la sangre de Cristo puede limpiarnos, ¿verdad? De toda nuestra conciencia. Si el sacrificio animal puede purificar la carne, que era lo que el sumo sacerdote hacía, el autor dice: mucho más la sangre de Cristo, que puede purificar nuestra conciencia de las obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo no nos purifica de la carne, pero sí nos purifica de la conciencia. Y esta purificación no es por la contaminación externa, sí de las obras muertas, del pecado. El eterno sumo sacerdote consumó la maravillosa obra de redención. Se sacrificó personalmente, pagó el precio de la redención eterna con su propia sangre. Es tan grande el poder del pecado, tan infinitamente profunda fue la queda del hombre, que fue necesario que Jesús muera, que Jesús pase por todo lo que pasó, que Jesús se humille siendo Dios y teniendo todos los privilegios allá en el cielo. Él tuvo que humillarse y hacerse siervo del Señor. Dice su palabra, Él se humilló, se despojó de todos esos privilegios y se tornó hombre. Eso es muy fuerte, muy fuerte. Y dice: tan infinitamente profunda fue la queda del ser humano, que fue necesario ese tamaño de sacrificio para superar el abismo entre Dios y el hombre, porque fue la división, fue la ruptura de la comunión entre Dios y el hombre. La sangre de Cristo es la sangre sacrificial, el cual ofreció a Dios en perfecta obediencia. Con ese sacrificio finalizó la reconciliación con Dios. La sangre de Jesús nos justifica delante de Dios, para que todo aquel que por la fe acepta la muerte sacrificial de Jesús, aquel que rinde su vida a Jesús por la fe, aquel que se torna propiedad de Jesús, obtiene purificación de sus pecados por el poder de la sangre de Jesús. Tan poderosa es el acto que Jesús hizo allá en la cruz, que puede darnos la vida eterna, puede limpiarnos nuestras conciencias de todo pecado. Y en Primera de Pedro, el capítulo 2, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Esta piedra de la cual Pedro está hablando es Jesús. Él tiene una posición fundamental en toda la estructura, la cual soporta todo edificio. El que cree
y coloca su fe en Jesús no será avergonzado en el día de juicio. Lo que es falso, falso será, y lo que es verdadero, verdadero será. Entonces, cuando venga los finales del tiempo que ya estamos, ¿verdad? Y cuando estemos delante del Señor, nosotros no seremos avergonzados por creer en Jesús, sino que seremos privilegiados de vivir con Él, juntamente con Él. Entonces, hermanos, mis hermanos y hermanas, seamos fieles en lo poco al Señor, en aquello que nosotros pensamos que Él no está ahí viendo, o hacer así nomás las cosas de mala manera, o buscar solamente los fines de semana al Señor. No haga eso. Necesitamos crecer en el Señor, necesitamos cada día más del Señor, porque existen tantas personas apartadas del Evangelio, tantas personas que no conocen acerca del Evangelio, tantas personas que están perdiendo el privilegio de escuchar el Evangelio por falta de nuestro compromiso con el Señor, por falta de madurez espiritual. Aprofundémonos en su palabra, conozcamos cada día más del Señor, para que nosotros podamos compartir ese regalo que Él nos dio, que es la salvación. Necesitamos hacer conocido al Señor, esa es la tarea de todo cristiano, que estemos predicando el Evangelio, que estemos predicando la salvación, las buenas nuevas de Jesús. Entonces, necesitamos conocer cada día más al Señor, aprofundarnos en Él en todo momento, y que eso no se quede solamente para nosotros, sino que podamos llevar a otras personas también a conocer a aquel, porque la otra persona también necesita de salvación. La otra persona también necesita, no solamente nosotros. Ahora quería leer con ustedes Salmos 49. Salmos 49, 7 al 10. Salmos 49, 7 al 10. Y dice así la palabra del Señor: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al ser humano, ni dar a Dios su rescate. 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Si leemos todo el contexto de este texto, del 49, el salmista está diciendo que ninguna riqueza ni mucho dinero puede pagar el precio del pecado del hombre. Nada más es suficiente que la sangre de Jesús, la sangre de aquel que se entregó como una ofrenda suficiente y agradable por todos aquellos que en Él creen. Entonces, no vale la pena estar corriendo detrás de bienes materiales, no vale la pena estar afanándose, estar obsesivo por trabajar, querer ganar dinero, y comprarse que esto y comprarse que aquello. No vale la pena, porque como el hombre que menciona la palabra del Señor, la Biblia,
el hombre más sabio fue Salomón, como vemos. Él fue el hombre más sabio y va a decir que todo es vanidad, no vale la pena estar corriendo atrás de algo aquí en la tierra, porque es como correr. Él va a hacer una comparación de que es correr detrás del viento, detrás de nada. Entonces no vale la pena estar afanándose por todo eso, porque eso no nos va a traer satisfacción. Hasta puede traernos satisfacción momentánea, pero eso no va a ser la felicidad por toda la vida. El dinero y los bienes no va a ser nuestra felicidad por toda nuestra vida, y tampoco va a traer salvación. Tampoco vamos a poder pagar nuestra salvación con el dinero. No, solamente la sangre de Jesús, el sacrificio de Jesús puede salvarnos de todos los pecados, de todos nuestros pecados. Solamente Él, y solamente con Él nuestra vida se torna una vida con significado, con propósito, y tenemos esa identidad de quiénes somos nosotros y de quién es Él, de quién es el Señor. Entonces es necesario que nosotros estemos conscientes de eso, de que nada es provechoso aquí en la tierra. Nada es más importante que entregar nuestra vida a Jesús. Nada ni nadie va a poder pagar el precio de nuestros pecados como hizo Jesús, que sea suficiente. Y por último estaremos viendo el Salmos 130. El Salmo 130. Salmo 130. Tres. Y dice así la palabra del Señor. Señor, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Hace la pregunta el salmista. En el Señor se encuentra el perdón de nuestros pecados. Esperemos pues por Él, porque en Él hay misericordia. Coloquemos nuestra esperanza tan solamente en Jesús, confiemos en su palabra y guardemos sus promesas en nuestros corazones. Entonces vemos que la razón por la cual Jesús, el Salvador, tendría que ser Dios y hombre en una sola persona, es que las dos naturalezas, divina y humana, era indispensable y inseparables. No podían ser separados, porque el Salvador habría de reconciliarse con Dios, con el hombre, por medio de su persona. Entonces, que nosotros podamos aprender cada día más de su palabra y que podamos guardar todo esto que fue enseñado en sus corazones, y no solamente en sus corazones, sino que puedan compartir también este mensaje de salvación, esta riqueza, este tesoro con otras personas. Saben, cuando escuchan alguna noticia nueva o alguna noticia muy importante o cosa que nos trae felicidad a nuestro corazón, y tenemos esa ansiedad de querer compartir con otro, tenemos esa ansiedad de querer hablar con la otra persona de lo que nos pasó y todo eso. Así tiene que ser la palabra del Señor en nuestras vidas. Que cuando nosotros leamos su palabra pueda brotar felicidad en nuestros corazones y pueda traer el Espíritu Santo esa
ese discernimiento, esa comprensión, esa iluminación, que se pueda revelar a nosotros la palabra del Señor y que eso brote de felicidad en nuestros corazones y que sintamos también la necesidad de compartir. Y uno no se divide del otro. Si nosotros leemos la palabra del Señor y creemos, va a ser inevitable que nosotros hablemos a la otra persona acerca del Evangelio, porque vamos a entender cuál es la voluntad del Padre, cuál es la voluntad del Señor, cuál es la tarea que Él nos dio, la orden que Él nos dio, es de ir y predicar su Evangelio. Entonces, que podamos guardar eso en nuestros corazones. Y en este momento quería orar también con ustedes por la palabra que fue meditada, por la enseñanza, y espero que pueda ser de bendiciones para todos ustedes. Amén. Señor Jesús, te agradecemos por el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Muchas gracias, Señor, porque tú con tu sangre has derramado y fue suficiente para que nosotros podamos ser salvos y perdonados de todos nuestros pecados. Y tengamos el día de mañana, Señor, el privilegio de vivir contigo. Señor, te agradecemos por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas y por lo que estás haciendo, Señor, y por lo que vas a hacer en adelante. Te pedimos de tu gracia, Señor, para que nosotros podamos no ser tímidos, Señor, no tener esa dificultad de hablar acerca de tu evangelio. Que si es acerca de tu verdad, Señor, tú coloques palabras en nuestras bocas para que tu reino pueda ser conocido, para que tu evangelio, Señor, pueda ser conocido. Te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Y te agradecemos por tu palabra que nos enseña cada día. Así es que te oramos y te agradecemos por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones para todos ustedes. Un abrazo y hasta la próxima. Dios le bendiga.